Buenas, ¿cómo están? Hola, profe. Buenas, profe. Hola, profe. Buenas. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Bien? ¿Cómo vienen con el estudio? Silencio. Bueno, rinden el 23 ustedes, ¿no? O sea, la semana que viene. Sí, Bien, profe. bueno, perfecto. Vamos a dejar una clase livianita para la semana que viene,
así pueden estudiar, y la otra hacemos el parcial, ¿les parece? Bueno, perfecto. Genial. Profe, ¿entra hasta la Bueno, clase pasada? hasta la clase pasada vimos sangrado uterino normal, veríamos amenorreas hoy. Podríamos meter también el tema de hoy. Bueno, ya lo vemos, ¿ah? Les aviso. Estaría bueno que entre ya el tema de hoy para que no se les acumule para el segundo parcial, me parece. Total, están a tiempo todavía. ¿Sí? Sería lo ideal. Y de esa manera Profe, quedaríamos al día. entonces sería para el 29, disculpe. Sí, sería para el 29. Bien, o ¿Qué les sea iba a que hoy se decir? definiría siempre el tema menor. Y yo diría que sí, a mí me gustaría que sí para que pueda ya vayamos al día con el cronograma, sería lo ideal, es lo que yo he estipulado. El año pasado hicimos así con la otra clase. Entonces ya arrancamos después del ¿Sería parcial en con este la... horario? Sí, va a ser un examen múltiple opción que lo van a subir a la plataforma. Así que lo van a tener para rendir un tiempo prudencial y sí, a este horario va a ser aproximadamente. Eso lo pueden elegir ustedes si quieren también, no hay problema. Yo creo que les conviene a este horario porque tienen el día, digamos, para ver los últimos detalles quizás. Sí, profe, igual, si puede, elíjalo usted. Fíjese porque nosotras somos un montón y para ponernos de acuerdo ya nos pasó con farmacología que no nos poníamos de acuerdo y el profesor tuvo que elegir el horario. Sí, me imagino, me imagino. Bueno, listo, perfecto, entonces. Perfecto. Sí, lo dejamos a la misma hora de la clase, hagamos como si fuese, digamos, presencial, hagámoslo a la misma hora, para que nadie tenga problema y para que ya se puedan organizar todos a este horario. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Por casualidad, ¿no habrá una posibilidad de que lo rindamos el viernes de última? Porque pasa que en las chicas, digamos, de agosto tenemos guardia y vamos a estar en el hospital, digamos, un grupito, una parte. Sí. Vamos a estar de guardia en ese momento, así que los viernes no vamos, por ejemplo. Bueno, a ver, yo no tengo dramas al respecto. Es una cuestión, creo que más que todo ustedes, si a todos, yo sé que es difícil coordinar para todos, pero si a todos les parece el viernes, será el viernes. No tengo problema yo con respecto a eso. Pero entramos en la misma, no sé si todos o todas van a poder el viernes. Claro, por lo que tengo entendido, ya a esta hora, los viernes, creo que las chicas no tienen consultorio. Eh, no sé, sinceramente. Pero bueno, cualquier cosita, última, después lo charlamos en el grupo Bueno, y le avisamos. véanlo ustedes y me dicen. Bueno, Profe, más allá de gracias. eso, ¿va a haber clases el día que rindamos o no? No, no. No. Queda el día el parcial. Queda viernes 2 entonces a las 20 horas. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, disculpe, porque es como que es muy, o sea, lo vamos a volver loco, pero si no, ¿por qué no lo hacemos después de cursar farmacología? Que sabemos que están todas, que estamos conectadas, porque, no sé, capaz que trabajan el viernes a la tarde o no sé. Después de Bueno, fármaco sabemos que tenemos que cursar y rendimos otra vez como después de fármaco. Igual el viernes hay prácticas, el viernes 2 hay prácticas en la facultad. Un grupo bueno. va, tampoco se podría en mediodía. Profe, para mí lo Yo por mejor mi sería parte, yo respetar el trabajo. día y el horario de cursado, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo con los horarios extra que no sean de horario cursado, ¿me entiendes? Es que yo las entiendo perfectamente. O sea, arrancamos la charla y me dijeron que yo pusiera el horario. Yo puse el horario y la fecha y todo, y después me dijeron que no, que el viernes. Por eso. A ver, yo les repito, Bueno, yo no. profe, decida usted y ya está, porque en realidad siempre va a haber un pero.
De mi parte no hay pero, o sea, Lamentablemente. de mi parte está la mejor. Yo no tengo drama de ninguno de los 2 días realmente. Yo sé que el examen lo suben, está un tiempo determinado en la plataforma y, y bueno, se entra, se rinde y listo. O sea, yo no tampoco es tanto el lío, digamos. Las chicas que hacen las prácticas el El día viernes jueves, a las 20 está bien para mí. el Es un día de horario que no tenemos cursado, ¿no? el día jueves, quienes hacen prácticas, ¿a qué hora salen? A las En 7, la realidad mayoría. coincide justo, digamos, cuando una está saliendo, terminando la guardia, ingresa a la otra, o sea, al mismo horario. Así que la Por chica que eso, está pero saliendo no tendría tiempo de llegar a su casa a rendir y la otra debería rendir ahí apenas entra a la guardia. ujú. Chicas, igual se tiene en consideración si tienen guardia, no ir a la guardia cuando tenés un examen parcial, como les pasa a las chicas No, que tienen créeme que prácticas no. cuando hay parciales. No, no, Sí se créeme que tiene en no. Ya consideración. pasó y una de las chicas tuvo que rendir desde su casa. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a hablar con Alejandro, vamos a ver quiénes son después. Le mandan quiénes son las chicas que tienen guardia ese día y una parte rendirá el jueves de última y la otra parte lo rendirá el viernes. La abrirán la plataforma el viernes en la mañana en un momento para que puedan rendir y listo. Bien. Porque los que no pueden el jueves Gracias, profe. son la minoría en realidad. No sé cuántas serán Profe, aproximadamente. igual no sería el martes en vez del jueves. Disculpe, Perdón, no se el me martes, mezcló no sé ahí. el martes. Bien, muchas gracias. Sería el martes, a ver. Ustedes rinden el Martes 23. 29. Nosotros, pasa que lo que habíamos dicho, claro, habíamos dicho que podíamos rendir. Vamos a hacer lo siguiente, pasamos que sea el examen el martes 29, eso. El martes 29, perfecto. Entonces va a ser día de examen y no va a haber clases ese día. ¿Bien? Perfecto, Sí, profe. perfecto. Perfecto, Sí, el profe. martes Como 29 estábamos. a las 20 horas. Y listo, sí. Chao, listo. Si alguien tiene problemas, me manda se comunica con Pía y Pía, vos haceme un grupo de las personas que no puedan ese día y vemos cómo arreglamos para que rindan otro día. Bueno, profe. Bien. Bueno. ¿Alguna duda de la clase pasada? ¿No? Bueno, vamos a hacer una especie de repaso, ¿sí? Yo les voy a presentar un caso clínico carné para ustedes y vamos a arrancar con la clase de hoy después, ¿ah? Así que se viene un poquito intenso y vayan poniendo el agua. Vamos. Bueno, ¿se ve? Sí, profe. Perfecto. Van a estar en la guardia ustedes de gineco y les llega una paciente por genitorragia. En la enfermedad actual es una paciente de 35 años que no tiene ningún antecedente clínico importante, concurre a la guardia por referir sangrado por genitales externos de 8 días de evolución de abundante cuantía asociado a mareos, a taquicardia y a cansancio. ¿Sí? La paciente refiere que se cansa frente a actividades que antes quizás no le pasaba. ¿Bien? ¿Qué más interrogaríamos? Acuérdense que siempre nosotros en la clase pasada hablamos que hay que aprovechar el interrogatorio para sacar la mayor cantidad de dudas que nosotros vamos a tener o en base a un síntoma, interrogar lo máximo posible de acuerdo a ese síntoma y de esa manera nosotros empezar a encuadrarlo en algún cuadro o en algún diagnóstico presuntivo que a nosotros se nos viene a la mente de acuerdo al interrogatorio, de acuerdo a la edad de la paciente, de acuerdo a los antecedentes de la paciente.
Entonces, siempre frente a un sangrado uterino anormal, o cuando la paciente consulta por un sangrado excesivo o, o alguna alteración en su ciclo o en su sangrado, es importante preguntarle si realmente ese sangrado coincide con su ciclo menstrual o no, ¿sí? O sea, si es un sangrado, si es un sangrado fuera del ciclo menstrual, ¿ok? Porque de acuerdo a eso ya también nosotros podemos ir viendo frente a qué paciente estamos. También es importante preguntarle si es el primer episodio o no, ¿sí? Acuérdense que generalmente la mayoría de los trastornos de los sangrados uterinos normales, como son las hipermenorreas o el sangrado uterino abundante o el sangrado uterino anormal frecuente, abundante y frecuente, ¿sí? Generalmente son alteraciones del ciclo que se han dado por lo menos en los últimos 6 meses, o sea que ya hay una historia de esta alteración, ¿sí? Entonces es importante preguntar eso, porque si es un primer episodio, quizás tenemos que por ahí ver otra causa, ¿bien? Siempre es importantísimo ver qué método anticonceptivo la paciente, siempre es un antecedente ginecológico importantísimo, ver qué método anticonceptivo utiliza, ver hace cuánto lo está utilizando, ¿bien? Importantísimo interrogar los antecedentes gineco-obstétricos, siempre antecedentes obstétricos, sobre todo, porque acuérdense que muchos, siempre dentro de lo que es el sangrado uterino normal, siempre tenemos que ver los de causa endometrial. Acuérdense que la nulipariedad, o sea, las pacientes nuligestas que nunca han dado de mamar, son pacientes, digamos, con factores endometriales importantes, ¿sí? Los antecedentes clínicos como la hipertensión, como la diabetes y como yo siempre le digo, los antecedentes, la obesidad, que es un factor importantísimo. Dentro de los factores gineco-obstétricos, acuérdense de los antecedentes ginecológicos siempre, a qué edad fue su menarca, acuérdense que pacientes que han tenido una menarca precoz o una menopausia tardía se han expuesto a mayor tiempo a estrógenos, ¿sí? Es importante ver estos métodos anticonceptivos se han utilizado solamente estrógenos sin progesterona de oposición. Eso es muy antiguo, pero acuérdense que pacientes que reciben estrógenos sin oposición de la progesterona, el endometrio se ve más estimulado. Si han tenido consultas previas, internaciones previas de ginecología, eso también ya les puede dar una orientación, porque si una paciente que ya ha tenido un antecedente, por ejemplo, de, no sé, una hipermenorrea porque tenía justamente un sangrado uterino normal, bueno, es importante eso tenerlo en cuenta. ¿Eh? Si se ha hecho sus controles ginecológicos, si tiene PAP y colpo normal. Dentro de los antecedentes clínicos también descartar las alteraciones de la tiroides, el hipotiroidismo sobre todo, ¿bien? Y siempre, una vez que desglosamos el síntoma más importante, que en este caso va a ser el sangrado uterino normal, ver qué otros síntomas los acompañan para que nosotros también nos vayamos orientando frente a otros diagnósticos presuntivos, ¿sí? Entonces, si tiene dolor acompañante, en el caso de que llegue a tener dolor, acuérdense de la mnemotecnia que yo les enseñé para que puedan desglosar el dolor, la alicia del dolor. Si se relaciona, digamos, el sangrado frente a las relaciones sexuales o el dolor frente a las relaciones sexuales, ¿sí? Síntomas, la sinusorragia en paciente en edad reproductiva, con antecedentes gineco-obstétricos de falta de controles ginecológicos, con muchos antecedentes o factores de riesgo para patología cervical. Y frente a sinusorragia, siempre tengan en cuenta el cáncer de cuello de útero, ¿sí? O la enfermedad a nivel cervical, la dispareunia, otro síntoma importantísimo. La dispareunia se ve asociada muchas veces a trastornos endometriales, sobre todo a la endometriosis. Es importante, y es importante porque muchos pacientes por ahí lo tienden a normalizar a la dispareunia y no debería ser así, ¿sí? Al igual que la dismenorrea. La dismenorrea también es un síntoma hoy en día que está no de moda, pero se tiene aún más en cuenta porque se puede hacer el diagnóstico precoz, sobre todo la endometriosis, hacer un tratamiento precoz y evitar las complicaciones a largo plazo, como puede ser abdómenes agudos, infertilidad, etc.
Bueno, la leucorrea, obviamente siempre hay que descartar la patología infecciosa, tanto cervical como endometrial, o sea, una EPI, que también puede ser causa de sangrado uterino normal. Obviamente que si tiene fiebre también, siempre asociamos a una etiología infecciosa, y las palpitaciones, que nos están hablando de ya un sangrado profuso, abundante, ¿sí? Cuando ya hay palpitaciones quiere decir que el corazón está tratando de suplir la falta de volumen sanguíneo a causa de la anemia por el sangrado uterino anormal de larga data. Y obviamente los antecedentes tóxicos, sobre todo el cigarrillo, acuérdense que es un factor de riesgo para la patología neoplásica, para la patología infecciosa. Y algo que tienen que tener en cuenta también y no pasar de largo, por ahí antecedentes tóxicos, por ahí el alcoholismo y las drogas también. Es importante porque acuérdense que bajo efectos de estas sustancias las personas tienen conductas de riesgo, principalmente las sexuales, y por ahí eso también orientarnos a la patología cervical, ¿sí? Acuérdense que toda la patología cervical, todo lo que es el aumento de parejas sexuales, la falta de uso de barrera, son todas, o las conductas de sexo, digamos, que tengan mayor riesgo para este tipo de contagio de HPV principalmente. ¿Bien? Entonces ténganlo en cuenta eso siempre. Es una paciente que se le interroga la FUM incierta. Un ritmo menstrual, fíjense que menstrua 10 días cada 20 días, hace 6 meses, ¿sí? O sea que es un sangrado uterino, digamos, abundante y frecuente, porque fíjense que cada 20 días menstrua y el sangrado le dura casi 10 días, abundante, no refiere a dispareunia, no refiere a dismenorrea, no refiere a sinusorragia, entonces como que vamos descartando un poco la patología, vamos descartando que pueda deberse quizás a una endometriosis, ¿sí? No quiere decir que porque no tenga dispareunia o no tenga dismenorrea no va a tener una endometriosis. Por ahí la endometriosis se presenta solamente con sangrado uterino normal. Pero bueno, ya más o menos vamos descartando. No tiene sinusorragia, por ahí también podemos descartar un poco la patología cervical. Usa preservativo, o sea, hay un método de barrera, 2 gestas, 2 paras, o sea, un paciente que ha tenido gestas, entonces podemos descartar también la patología, digamos, a nivel endometrial. Otra cosa que les quiero decir, antes se entendía que los pacientes con endometriosis generalmente eran unigesta, y hoy se ha visto que la endometriosis aparece en pacientes con gestas, entonces también el que tenga gesta no quiere descartar una endometriosis. ¿Bien? Y no refiere a ningún antecedente clínico patológico de relevancia. Bueno, entonces yo les hago un resumen más o menos de la paciente que tenemos enfrente. Es una paciente joven de 35 años, no tiene ningún antecedente clínico, por lo menos que ya conozca, de relevancia. Tiene un sangrado uterino anormal, como si fuese una hipermenorrea, de hace 6 meses, ¿sí? Y se presenta la guardia por un sangrado abundante y se presenta además con sintomatología y con una sintomatología importante. Frente a esta paciente, ¿ustedes se les ocurre algún diagnóstico a grandes rasgos? ¿Alguna alteración hormonal, profe? Porque tiene una polimenorrea, o sea, tiene sangrado con una diferencia de menor a 21 días. Bueno, sí, puede ser. ¿Qué más? Igual, acordate que generalmente el sangrado uterino normal disfuncional o en la patología, digamos, hormonal, generalmente en los pacientes de 35 años, en una paciente de 35 años y sin antecedentes patológicos, generalmente es un diagnóstico que planteas, pero generalmente es por descarte, una vez que has descartado otras patologías que son más frecuentes a esta edad, ¿sí?
Continuamos. Al examen general, la paciente se presenta con una palidez cutáneo-mucosa, o sea, está pálida la paciente, taquicárdica, sudorosa. El examen abdominal es un abdomen globuloso, ¿sí? En la especuloscopía se evidencia un sangrado por el orificio cervical externo, de leve cuantía, el cuello sin particularidades. Al tacto, la vagina de temperatura conservada, la humedad aumentada por sangrado, el cuello mediano, superficie lisa, no doloroso la movilización. Podemos descartar que tenga alguna patología infecciosa o endometriósica. El útero impresión aumentado de tamaño, fíjense, superficie irregular, duro elásticos, y los anexos impresionan conservados. ¿Bien? ¿Algún diagnóstico diferencial? Que fue lo que preguntamos recién. ¿Cómo continuamos? Bueno, es una paciente que nos llega a la guardia, fíjense, con mucha sintomatología, ¿sí? Está pálida, está con sangrado, un sangrado de larga data, los signos vitales, ¿sí? Nos están hablando de una paciente que no está totalmente descompensada, pero no es una paciente que vamos a mandar a la casa, ¿sí? Contamos con un laboratorio de guardia, le pedimos, y fíjense, nos viene un hematocrito de 24%, ¿sí? Ya por debajo de 27% es indicación de transfusión. Una hemoglobina de 6.2 gramos de litro, una hemoglobina de 7, por debajo de 7 ya es indicación de transfusión. Fíjense que los blancos están normales, ¿sí? O sea que descartamos la patología infecciosa. Una PCR, la PCR no es la PCR que se pide ahora para COVID o para cualquier virus. Lo que es la PCR es una proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda. Es como la BSG, que es la velocidad de eritrosedimentación. Son dos proteínas que se aumentan o se elevan en procesos infecciosos o inflamatorios, ¿sí? Entonces, siempre que se sospecha un proceso infeccioso, se pide. Obviamente, la subbeta es negativa. Acuérdense que siempre en una paciente en edad fértil, en edad reproductiva, tenemos que descartar, nosotros como ginecólogos, descartar el primer diagnóstico es un embarazo, ¿sí? O una amenaza de aborto, una metorragia en el primer trimestre, ¿sí? Y aprovechamos para pedir un coagulograma normal, entonces también podemos más o menos descartar que sea una patología o una alteración en la coagulación, ¿sí? Fíjense que rápidamente, ya más o menos, ya sabemos que tenemos una paciente con una anemia severa, descartamos proceso infeccioso, descartamos patología o de embarazo y descartamos más o menos una patología a nivel de la coagulación, ¿sí? Profe, ¿pueden ser pólipos? Bueno, podría ser un pólipo, Porque pero no presenta ningún tipo de dolor, pero bueno, acá nos había dicho que podría producir infertilidad, pero capaz que ahora le salieron y había podido tener hijos. está bien, pero no estamos en el contexto de una paciente que esté buscando embarazo, estamos en un contexto de una paciente que está cuidándose, tiene un método anticonceptivo que nos va a orientar un poco ya la patología, ¿sí? Estás algo orientada, ¿sí? Porque estás Profe, dentro de lo que sería la... ¿puedes, ¿Sí? puede ser que sea una adenomiosis por el aumento del tamaño de útero y por el sangrado? Bueno, perfecto, ya nos estamos orientando un poco más. Bien, acuérdense del PALM, más o menos está muy bien, y acuérdense que es una patología, es una paciente joven, ¿sí? Con un sangrado uterino normal, sin factores de riesgo para patología cervical, y al examen físico el cuello estaba totalmente normal, la especuloscopía normal, pero sí era un útero aumentado de tamaño, y con bordes irregulares. La adenomiosis, acuérdense que nos da un útero aumentado de tamaño, pero es un útero que está, generalmente es regular, la superficie es lisa, está más duro, doloroso generalmente, pero es un útero que está regular en todos sus bordes, ¿sí? Bien. Como que presentaba una proliferación del endometrio. ¿Por qué el endometrio? ¿Cómo sabes? ¿Cómo te das cuenta al examen físico del endometrio?
No, en realidad lo tiré como porque estaba aumentado y se me vino. ¿Y cómo sabes que está aumentado el endometrio? Yo lo que escribí fue como el examen bimanual, ¿sí? Vos con tu mano izquierda tocas un útero que está aumentado de tamaño, los bordes irregulares, ¿sí? Cuando empezaste con proliferación me gustó, pero cuando dijiste endometrio no tanto. Pero acordate que un útero aumentado de tamaño, sangrado uterino normal, bordes irregulares, lo primero que se te tiene que venir a la mente, ¿sí? Es la patología estructural, o sea, una patología miomatosa, ¿sí? Entonces, están bastante bien. Entonces, dentro de los diagnósticos más probables, de acuerdo a la edad, vamos a plantear el Palm Coin. Por el examen físico, lo más probable es que estemos dentro del grupo de patología estructural y de acuerdo a la patología estructural nos orientamos un poco más por un mioma, ¿bien? Pero la adenomiosis es un diagnóstico bastante certero y el pólipo endometrial también, pero el pólipo endometrial, generalmente el útero va a estar, a no ser que esté justo asociado a un mioma, pero generalmente el útero no va a estar aumentado de tamaño, ¿sí? Bueno, ¿qué estudios complementarios solicitarían y qué conducta toman frente a la paciente? Bueno, primero, ¿qué van a hacer con esta paciente que tenemos ahora acá enfrente? Ustedes están en la guardia, les llega la analítica esto, ¿qué hacen con esta paciente? Internaron. Primero hay que estabilizarlo, profe. Perfecto, la vamos a estabilizar entonces, ¿sí? La vamos a internar, le vamos a poner un suero, le vamos a poner una vía, le vamos a pedir la transfusión de glóbulos rojos, ¿sí? Porque hay que estabilizarla, hay que generarle hay que estabilizar esta anemia, ¿sí? Obviamente que la idea de la transfusión es sacarla de estos valores, es ver que tenga un hematocrito por arriba de 27 y una hemoglobina por arriba de 7. Una vez que se logra eso, no se sigue transfundiendo. Después se le deja un tratamiento generalmente con hierro, puede ser vía oral o puede ser intramuscular, para que aumenten las reservas, ¿ok? Pero no se la transfunde hasta tener un hematocrito de 36 y una hemoglobina por arriba de 12 o de 11, ¿no? Realmente la transfusión es una o dos unidades, se llega a los valores mínimos y de ahí se sigue con otro tratamiento, porque las transfusiones no es que son inocuas. Acuérdense que la transfusión es plasma y sangre, glóbulos rojos de otra persona que por ahí puede generar alguna respuesta en la paciente. ¿Bien? Entonces la internamos, la estabilizamos, le pedimos la transfundimos y obviamente le vamos a pedir una ecografía transvaginal para descartar la patología uterina o para ver qué diagnóstico nos podemos orientar. ¿Bien? Le pedimos la ecografía transvaginal y tenemos esta foto, es una ecografía, es un corte longitudinal, ¿sí? Si ven, para este lado estaría como el cuello y acá está todo el cuerpo del útero, el fondo uterino, fíjense, un útero globuloso, aumentado de tamaño, fíjense los núcleos miomatosos a nivel intramural, se ven perfectos, ¿sí? Esto que se ve acá es la cavidad uterina, el endometrio, y fíjense como todo lo otro son miomas, patología. Incluso si, fíjense que está las paredes del miometrio están engrosadas, lo más probable es que también tenga una adenomiosis, y generalmente estas enfermedades se ven muy asociadas, generalmente la adenomiosis y los miomas uterinos vienen generalmente muy de la mano, ¿sí? Y probablemente una endometriosis también esté ahí solapada, ¿ok? Bueno, las causas del sangrado uterino normal, que ya las saben, ¿sí? Como para refrescarlas un poquito. La clasificación de los miomas también para que lo refresquen un poquito. Entonces la conducta la internamos, compensación hemodinámica, como dijeron muy bien, con transfusión de glóbulos rojos, y el tratamiento de la patología uterina, en este caso un mioma, en un útero miomatoso como el que tenemos enfrente, con una adenomiosis también, en una paciente que ya tiene su variedad cumplida, ¿sí? El tratamiento generalmente de elección es el tratamiento quirúrgico. Bueno, acá lo que les traje fue
un pequeño videíto que vamos a ver para que ustedes puedan ver y tener un poco... Lo que vamos a ver es una histeroscopía de un mioma submucoso. Acuérdense que los submucosos podían ser, sobre todo el que es el submucoso pediculado o el tipo 1, ¿sí? Con el tratamiento histeroscópico. Fíjense, ese es el mioma, fíjense que se parece bastante a un pólipo, ¿ah? Endometrial. Lo que está haciendo ahí es ver toda la cavidad endometrial, toda la cavidad uterina. Ahí lo que tiene es un pequeño asa, como si fuese un electrobisturí. Y lo empiezan como a rebanar, digamos. Bien. Y el otro que les traje fue una miomectomía. Este está muy bueno. Siguen pacientes con deseo de fertilidad, anuligesta, jóvenes que se intentan las miomectomías. Esto es una laparotomía, una incisión, fíjense, a nivel abdominal. Ahí se ve el útero completamente, se ven los dos ovarios, fíjense. Con electrobisturí incide la serosa uterina y empieza a buscar el plano de clivaje donde está el mioma, un mioma intramural. Profe, igual después esa paciente, si intenta quedarse embarazada, no corre muchísimo riesgo de ruptura uterina, o sea, como que Y es sí, es muy un complejo. factor de riesgo para rotura uterina, factor de riesgo para aborto, factor de riesgo para acretismo placentario, factor de riesgo para placentas oclusivas, obvio. Pero bueno, es paciente que desea fertilidad. Fíjense cómo bastante rústica la cirugía. Con esas pinzas se llaman Bertolas. De la clase que viene las van a ver con Natalia. Se las va a mostrar también. Realmente son pinzas que se utilizan para clampear vasos sanguíneos o también permiten la disección a veces de algunas zonas. Profe, ¿qué están haciendo ahí? O sea, ¿qué le intentan hacer? ¿Sacar? No entiendo. Están haciendo la exéresis, una miomectomía, están sacando el mioma. Todo eso que están sacando es mioma. No. Sí. Eso que estás viendo ahí es toda la serosa uterina, ¿sí? Y este mioma ha crecido entre la serosa y el miometrio, ¿sí? Y a veces, generalmente, este es muy grande igual, pero generalmente son múltiples a veces. No es solamente uno, son múltiples. Pero ese mioma se puede hasta, no sé, palpar, porque es una bola grande. Obvio. Y sí,
La paciente que vimos nosotros tenía un abdomen globuloso, aumentado un útero como si fuese una gesta de segundo mes. Pacientes que llegan con úteros gigantes. Llega, ¿eh? Es una cirugía bastante difícil porque es una cirugía, obviamente que acá la hacen muy fácil, pero generalmente sangra. Es difícil, no es tan fácil como lo muestran. Parece como un feto, es muy enorme. Fíjense cómo llegan a la base del pedículo. Profe, ¿y qué complicaciones puede traer eso? O sea, Fíjense sigue que ahí, viendo. fíjense que no han entrado a la cavidad, ¿eh? O sea, no han entrado a la cavidad endometrial, que eso es importante porque justamente es la idea de esta cirugía, no entrar a la cavidad endometrial, porque si se entra a la cavidad endometrial, obviamente que después un embarazo va a ser mucho más difícil. La complicación acá, obviamente, es el sangrado profuso, la lesión. Al ser úteros tan grandes, se distorsiona mucho la anatomía. Entonces, son úteros que sangran un montón. Profe, no se entra a cavidad por lo que es seroso, ¿no? Claro, porque está o sea, es seroso y intramural. Por eso no entran a la cavidad endometrial. ¿Bien? O sea, la cavidad estaría debajo de esa capa que es el miometrio, lo que están viendo ahí. ¿Bien? Es lo que está mostrando en ese momento. Profe, una pregunta. ¿Se alteran las fibras musculares después de haber tenido un mioma así de grande? Obvio que son úteros que quedan tocados. O sea que no es lo mismo un útero normal. Y en esos casos no se recurre a la histerectomía directamente. No. Vas presa directamente. Si una paciente que está buscando fertilidad y vos la histerectomizás, vas en contra de la... Bueno, no, sí, obviamente, pero por ejemplo, si es una mujer ya que ha tenido hijos y que está muy avanzado eso, ¿no? Sí, la No tiene histerectomía es lo otras mejor. complicaciones más. La histerectomía es lo preferible. O sea, puede volver a hacerse otro, digamos, o no. Y sí, acordate que los miomas son patología, digamos, que responde a la exposición a estrógeno, a la progesterona, y son pacientes jóvenes, entonces que puede recurrir, obviamente. ¿Bien? Bueno, ¿qué les pareció? Está bueno, ¿ah? Está bueno, no nos lo imaginábamos así, está bueno. Da un poco de impresión, profe, verlo así, al útero para afuera. Y la impresión. Catastrófico. Da un poco de impresión. Pero bueno, es la cesárea, es así. La cesárea es ahí, igual. Cuando hay que hacer un Belinch es igual. O sea, la sutura que se hace, el útero se sutura como si fuese un matambre, digamos. Bueno, ese era como el caso clínico de la clase pasada, ¿bien? Y un caso de un breve repaso. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Un poquito larga. Bueno, hoy vamos a ver amenorreas primarias y amenorreas secundarias. Es un tema muy importante también en la ginecología. Del eje contrario. Todo se inicia a nivel hipotalámico con la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas que se libera en el hipotálamo y tiene los receptores a nivel de la hipófisis. Y la hipófisis, que una vez recibe la activación de sus receptores por esta hormona, va a liberar la LH y la FSH, que son las gonadotrofinas propiamente dichas. Bien, estas
hormonas, ¿sí? Que van a ir a actuar principalmente a los genitales, principalmente a los ovarios, donde a nivel de la teca van a estar los receptores, la LH, para sintetizar andrógenos, ¿sí? Que son generalmente la testosterona, o derivada de la testosterona, y la FSH, que va a actuar a nivel de la granulosa, ¿sí? A nivel ovárico también, va a convertir estos andrógenos en estrógenos, en estradiol principalmente, y el estradiol o el estrógeno que va a ir a actuar a nivel de los distintos órganos, ¿ok? Hay sustancias o situaciones fisiológicas que van a inhibir la liberación de la gonadotrofina, de la hormona liberadora de gonadotrofina, como va a ser el embarazo, obviamente, ¿sí? El estrés también, el cortisol elevado, la prolactina elevada y la progesterona elevada van a hacer que se inhiba la liberación de esta hormona. Entonces no vamos a tener activación del eje. Lo mismo sucede que si hay mucho estrógeno circulante, actúa como un feedback negativo, ¿sí? Inhibiendo el hipotálamo. Es por eso que en pacientes que tienen hiperestrogenismo, ¿sí? Situaciones de, por ejemplo, una paciente obesa con conversión periférica de estrógeno, generalmente están en anovulación, justamente porque tienen inhibido el eje por una retroalimentación negativa. Entonces, como definiciones, vamos a decir que la amenorrea puede ser en pacientes que tengan ausencia de la menarca y sin evidencia alguna de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios a los 14 años de edad. O sea, paciente femenina sin menarca después de los 14 años de edad, hablamos de una amenorrea. O podemos tener ausencia de amenorrea a los 16 años, independientemente del desarrollo de carácter sexual secundario. O sea, quizás una paciente que se presenta con algún desarrollo mamario, por ejemplo, de telarca, pero a pesar de que ha tenido cierto desarrollo, a los 16 años no ha tenido todavía su menarca. Entonces también sería una de las definiciones de amenorrea. O en la mujer que ha menstruado previamente, la ausencia de menstruación por un periodo equivalente a 3 de sus ciclos menstruales, o sea, 90 días previos, o a un total de 6 meses sin sangrado menstrual. Esto sería la amenorrea secundaria. Entonces, hablemos de amenorrea primaria cuando no hay antecedente de sangrado, o sea, cuando todavía la paciente no ha tenido su menarca a los 14 años o a los 16 años, si ha tenido algún desarrollo de carácter sexual, o secundaria cuando ha tenido antecedentes de sangrado cíclico. Es importante ver qué hechos son los que caracterizan a la pubertad, y esto es un poco de fisiología y es importante que ustedes conozcan. Generalmente el desarrollo puberal comienza con la adrenarca. La adrenarca es la activación de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Con el inicio de la liberación tanto de, acuérdense que a nivel de las suprarrenales se van a sintetizar hormonas, ¿sí? Principalmente se va a formar lo que serían los derivados, todos los derivados de la testosterona. Luego viene lo que es el aumento de la talla, luego viene la telarca, ¿sí? Con una edad entre los 8 y los 13 años aproximadamente, luego la pubarca, luego el vello axilar y el último evento que finaliza o marca, digamos, el desarrollo puberal es la menarca, que es entre los 10 y los 15 años, y en Argentina se ha visto que es un promedio aproximadamente a los 12 años, más o menos. Esto es las escalas de Tanner del desarrollo mamario y del desarrollo pubiano, y esto nos permite ver en qué estadio se encuentra la paciente. Esto generalmente está bueno tenerlo como tener alguna imagen cerca para ir recordándolo, por ahí es un poco difícil, pero fíjense que el estadio 1 son mamas infantiles, solamente puede tener el pezón ligeramente sobreelevado. El estadio 2, como las areolas y los pezones ya empiezan a sobreelevarse como si fuese una especie de cono. El tejido glandular es poco todavía. En el estadio 3 continúa el crecimiento con una elevación aún mayor de la areola, de la mama, y fíjense que todavía el pezón y la areola están como en el mismo nivel, para que en el estadio 4, ¿sí? Continúa el crecimiento y ya empieza a sobrelevarse la areola y el pezón, ¿sí?
y el estadio 5, un desarrollo mamario total, la areola se encuentra a nivel de la piel y solo sobreleva el pezón, ¿sí? Ya lo que puede pasar es que un estadio 4 ya puede encontrarse ya en una mama, digamos, desarrollada completamente, ¿sí? Y el estadio de la pubarca, del vello pubiano, fíjense cómo es el crecimiento femenino, ¿sí? Que es un crecimiento más que todo en triángulo, ¿sí? Que respeta los pliegues. También se ve cómo va progresando, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque en pacientes que por ahí no presentan esta forma de crecimiento pubiano, de vello pubiano, sino que tienen crecimiento más como si fuese romboidal, o sea, como si fuese masculino, que tienen crecimiento de vello en las caras internas de los muslos, también como si fuese masculino, por ahí sospechar en una paciente que pueda tener una especie de hiperandrogenismo, o sea, de aumento de hormonas, digamos, de andrógenos, ¿ok? Bueno, entonces las amenorreas las vamos a clasificar principalmente en aquellas de causas fisiológicas, en aquellas amenorreas primarias. Vamos a ver que dentro de las amenorreas primarias hay diferentes grupos, ¿sí? Y las amenorreas secundarias, ¿sí? La idea de esta clase es que ustedes puedan distinguir o diferenciar frente a qué paciente tenemos enfrente y de esa manera ustedes puedan derivarla al especialista, ¿ok? Las amenorreas fisiológicas, más o menos tenemos la que se ocurre antes de la pubertad, generalmente, acuérdense que hay una especie de amenorrea y sobre todo que yo les dije en la clase pasada que una vez que se activa el eje, para que tengamos una regularidad, pueden pasar 3, 4 años, fíjense que entonces se espera esa madurez del eje. Puede ser que al principio tengan un sangrado cada 3 meses y es como una especie de amenorrea fisiológica y ustedes tienen que explicarle eso a la paciente. Obviamente el embarazo y la lactancia, ustedes ya saben que también son pacientes que se van a encontrar en la amenorrea, el embarazo justamente porque tenemos el eje inactivo y en la lactancia por el aumento de la prolactina que va a inhibir a nivel hipofisiario la hormona liberadora de gonadotrofinas, también va a generar una amenorrea. Y la menopausia, obviamente, que es una especie de amenorrea fisiológica con el cese de la activación de la función ovárica, ¿bien? Las primarias es lo que dijimos, que es la ausencia de la menarca llegada a los 16 años de edad, independientemente de si hay o no algún indicio de desarrollo puberal, o dijimos que ausencia de menarca a los 14 años sin desarrollo de caracteres sexuales. Es muy poco frecuente, se da entre el 0,1% y 2,5% de las mujeres en edad fértil. Y vamos a ver que hay diferentes tipos, ¿sí? Hay 4 o 5 tipos, y esta clasificación es sumamente por ahí difícil. Y lo que hacen es clasificarlas de acuerdo al desarrollo mamario y de acuerdo al vello pubiano, ¿bien? Entonces, fíjense que en la tipo 1 no hay ni desarrollo mamario, ni vello pubiano, ¿sí? Están totalmente ausentes. Y fíjense que cuando yo les hable, voy a empezar a hablar de hipogonadismos o hipergonadotróficos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hipogonadismo, ¿sí? Estamos hablando de baja cantidad de hormona liberadora de gonadotrofina a nivel del hipotálamo, ¿sí? O sea que en este caso estamos hablando que hay baja liberación de GnRH, hipergonadotróficos, estamos hablando de la FSH y la LH, ¿bien? La idea es que no se enrosquen con esto porque es muy difícil, y más allá que es difícil, esto generalmente ya lo maneja el especialista, el endocrinólogo, y esto sirve solamente justamente para ver la causa, ¿sí?, a la que se puede ver esta amenorrea. Entonces, la tipo 1, dentro de las amenorreas primarias, son pacientes que no van a tener desarrollo de caracteres sexuales, obviamente van a estar en una amenorrea, y generalmente a nivel del laboratorio van a presentar bajo nivel de hormona liberadora de gonadotrofina y van a presentar elevada cantidad de LH y de FSH.
¿Para qué sirve esto? Porque yo rápidamente, si vuelvo acá, ¿sí? Estamos viendo que el hipotálamo, la GnRH está baja, pero la hipófisis está igual, liberando LH y FSH abundantemente, ¿sí? Entonces, o la causa está a nivel de la hipófisis, ¿ok? Generalmente vamos a ir a buscar a la nivel de la causa a nivel de la hipófisis, ¿ok? Profe, una consulta. Díganme. Que esté baja la GNRH es Sí. porque está alta la LH y la FSH, o sea, como Tal por cual. retroalimentación. Exactamente, perfecto. Bien. Fíjense que yo le dije que pueden ser o una alteración a nivel hipofisiario o puede ser alguna alteración a nivel ovárico, ¿sí? También, porque podemos tener que los ovarios no están generando, digamos, la suficiente estrógenos para que vayan a retroalimentar negativamente la hipófisis, sino que no están respondiendo a este estímulo, entonces hacen como una retroalimentación positiva, en este caso. ¿Me explico? Sí, profe, se entiende. Perfecto, buenísimo. Entonces, generalmente van a ser digenesias gonadales, o sea, todos los que son síndromes genéticos, como el síndrome de Turner, digenesias gonadales puras, mixtas, alteraciones estructurales del cromosoma X, o sea, son alteraciones gonadales o ováricas genéticas. Fíjense que también esto acá, el síndrome de Turner, que es una alteración estructural o la ausencia de uno de los cromosomas X, ¿sí? O sea, es una paciente que presenta 46X, lo ideal tendría que ser 46XX, y estamos frente a una alteración estructural donde uno de los cromosomas sexuales no está, ¿sí? Son pacientes que tienen un fenotipo femenino, pero no tienen desarrollo ovárico, hay una ausencia de folículos primordiales principalmente, y por ende no va a haber producción de hormonas gonadales sexuales durante la pubertad. Obviamente que estas pacientes tienen un fenotipo, o sea, características físicas muy características que ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? Fíjense que son pacientes de baja estatura, fíjense que tienen un cuello de base ancha, por ahí lo que pueden tener es implantación baja de las orejas, son pacientes que tienen alteraciones cardiovasculares, bueno, a nivel de las ovarios son ovarios rudimentarios, acuérdense que tienen poca, es justamente una digenesia gonadal, generalmente están en amenorrea, ¿sí? Pueden tener alteraciones dérmicas. Bien, muy característica esta foto. Fíjense en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, no sé qué edad tendrá esta niña, pero fíjense que no hay desarrollo, no hay telarca, no hay pubarca, ¿sí? Son totalmente genitales muy, muy infantiles. El tipo 2, hay un desarrollo mamario, ¿sí? O desarrollo pubiano, pueden o no estar desarrollados, ¿sí? O sea que hay cierta liberación de gonadotrofina, ¿sí? Y hay cierta liberación de hormonas esteroideas, en este caso de hormonas sexuales, y se caracterizan por ser hipogonadismo, hipogonadotróficos, ¿sí? O sea, hay una alteración del eje hipotálamo hipofisiario. Entonces, justamente vamos a irnos hacia el sistema nervioso central. Y las causas principales generalmente son las causas orgánicas en un 10%, ¿sí? O sea, menos frecuentes las orgánicas que las funcionales. Lo primero que tenemos que ir a buscar son las funcionales, como puede ser lo que vimos recién, el ejercicio intenso, la restricción calórica, pacientes que hacen actividad física extrema y que tienen corporalmente baja cantidad de tejido adiposo. Acuérdense que el tejido adiposo, por lo menos un 20% tiene que tener, 17 a 20% debe tener para poder generar. Acuérdense que todas las hormonas sexuales derivan del colesterol, entonces se necesita de cierto almacén de ácido graso. En pacientes que hacen atletas, sobre todo, no tienen esta fuente de almacenamiento, entonces son pacientes que van a estar en amenorrea. Y obviamente los trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia son importantísimos, son pacientes que generalmente están en amenorrea, pero por una cuestión funcional.
Y menos frecuentemente, el 10%, vamos a ir a buscar tumores a nivel hipofisiario o a nivel hipotalámico, hay muchísimos. Y el más frecuente en mujeres jóvenes es un tumor benigno, que es el craniofaringioma, pero que no es maligno, y sino el prolactinoma, que es un tumor a nivel de la hipófisis, que generalmente son pacientes que se van a presentar con galactorrea. El síndrome de Kallmann es un síndrome mucho más infrecuente, son personas que tienen alteraciones también del bulbo olfatorio, o sea, son generalmente pacientes que tienen anosmia, y los otros son mucho más raros. ¿Bien? Pero yo quiero que se queden con esto, que más o menos vean que la causa va a estar a nivel del sistema nervioso, patología de la anorexia nerviosa, que es una de las causas más comunes a amenorrea, digamos, secundaria. Se asocian mucho a la pérdida de peso, al estrés y al deporte. Son pacientes que cumplen casi siempre con esta triada. La FSH y la ALH van a estar bajas, las hormonas tiroideas van a estar bajas justamente por falta de conversión, la TSH y la T4 pueden estar normales, la prolactina va a estar normal, y la T3 reversa pueden estar alta. Lo más importante es la FSH y la LH, que van a estar bajas, entonces ya sospechar en esta causa, ¿ok? Y sobre todo en pacientes que presenten estas características clínicas como la pérdida de peso, el estrés y el deporte. Son pacientes que generalmente son autoexigentes con su figura, con todo lo que hacen, son extremistas, entonces eso también es muy característico de él. La bulimia es menos frecuente que la anorexia nerviosa, es la ingesta compulsiva de alimentos y luego la autoinducción del vómito. Son pacientes que generalmente el peso es normal o a veces tienen cierto grado de obesidad, a diferencia de la anorexia, son pacientes extremadamente delgados, ¿sí? Justamente lo que hablamos un poco recién, que la restricción calórica, ¿sí? O pacientes que no se alimentan bien o que tienen alguna enfermedad crónica que causa un desgaste crónico, ¿sí? Por un metabolismo aumentado o por una alteración en la absorción o por mala nutrición, ¿sí? Como se ven en las enfermedades sistémicas crónicas, degenerativas, en las malnutriciones o dietas con reducción del peso por debajo del 80% del peso ideal, justamente van a llevar a pacientes a la amenorrea, ¿sí? Lo mismo pasa en pacientes con ejercicio físico intenso, lo que lleva es a una disfunción progresiva de la actividad cíclica del ovárico. El aumento exagerado de endorfinas disminuye los pulsos de GnRH. Eso es algo que no le dije, que el hipotálamo libera GnRH, pero cuando lo libera con pulsos, ¿sí? No es que se libera siempre lo mismo, sino que durante el transcurso del día hay pulsos de GnRH que se deben cumplir para que este GnRH pueda llegar adecuadamente y pueda estimular a la hipófisis. Cuando hay una alteración de esos pulsos, como se ve acá en el ejercicio intenso, por la liberación exagerada de endorfinas, se ven alterados estos pulsos, entonces podemos tener pacientes con amenorrea. ¿Bien? Son pacientes con ciclos anovulatorios, o sea, no vamos a tener el ciclo bifásico que hemos visto normalmente, pacientes con amenorrea, retardo de la menarca, en pacientes que hacen actividad física en prepubres, y esto es muy característico en las pacientes que son bailarinas, ¿sí? Obviamente que tienen buen pronóstico y revierten con una buena alimentación, con aumentar el peso, ¿ok? Corrigiendo eso. Lo que hablamos del síndrome de Kallmann es una de las causas más frecuentes dentro de las orgánicas, estamos hablando. Hay ausencia de hormona liberadora de gonadotrofinas por defecto en la migración de las células del bulbo olfatorio. Y fíjense que ausencia de caracteres sexuales, con escaso desarrollo mamario, amenorrea, ovarios con numerosos folículos primordiales, hiposmia o anosmia y una historia de retraso en la pubertad o infertilidad familiar. ¿Sí? Entonces, la tipo 1 vimos que generalmente la hormona liberadora de gonadotrofina va a estar baja, pero vamos a tener elevadas las gonadotrofinas, la FSH y la LH, justamente porque hay una falta, o sea, hay una retroalimentación positiva por una alteración a nivel ovárico. Vimos que cuáles pueden ser las alteraciones ováricas, generalmente son las disgenesias gonadales. Las tipo 2, donde vamos a tener déficit tanto de gonadotrofina como la hormona liberadora de gonadotrofina, y vamos a ir a buscar la causa principalmente a este nivel.
Lo más frecuente son las causas funcionales, siempre descartar las causas funcionales y luego ir a buscar alguna causa secundaria y principalmente de las orgánicas, las tumorales, sobre todo el craneofaringioma o el prolactinoma. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, profe. Perfecto. El tipo 3, tenemos desarrollo mamario y el vello pubiano va a estar ausente y generalmente también es una causa ovárica y es el síndrome de feminización testicular. Es un síndrome genético también. Fíjense que tenemos un 46XY y ahí aparece un cromosoma sexual masculino. Es una enfermedad ligada al cromosoma X, o sea, heredada. Las pacientes tienen un fenotipo femenino, obviamente, pero tienen resistencia a los andrógenos. Hay aumento de las testosteronas, de la FSH y de la LH. Bueno, y esto ya puede ser completo o incompleto, pero no, eso no es importante. ¿Qué caracteriza a estas personas? Tienen ausencia de útero, de ovarios y de trompa, o sea, una agenesia total, justamente por este cromosoma X, Y que tienen. El vello pubiano o axilar escaso o nulo, las mamas son grandes, ¿sí? Vagina corta, terminación en saco, o sea, una malformación, y tienen testículos ubicados en la pelvis, ¿sí? O incluso a veces pueden tener hernias inguinales y un 4% pueden tener un riesgo de malignización. Igual es muy poco frecuente este síndrome, muy poco frecuente. El tipo 4, fíjense que tanto el desarrollo mamario como el vello pubiano están presentes, o sea que hay gonadotrofinas, y la causa acá, si tenemos la parte de hipotálamo normal, hipófisis normal y ovario normal, ¿sí? Tenemos que ir a buscar ahora la causa a nivel uterino, y acá son todas las malformaciones uterinas, como es el síndrome de Rokitansky, o pacientes con el síndrome de Rokitansky son agenesias uterinas principalmente, o agenesias vaginales, tabiques vaginales, malformaciones uterinas como los úteros bicorne, didelfo, pacientes con himen imperforado, o tabiques vaginales transversales. O sea, si no tenemos útero, o si tenemos un tabique, o si tenemos un himen imperforado, nunca va a menstruar esa paciente, y generalmente, dependiendo si hay útero y tenemos himen imperforado y la paciente menstrua y no evacúa, generalmente son pacientes que se presentan a la guardia con dolor, justamente porque esta sangre se acumula en la cavidad y provoca distensión del mismo, ¿ok? Sí, profe. ¿Y qué se les hace? ¿Se les perfora, o sea, Sí, quirúrgicamente y listo? es quirúrgico en los pacientes himen imperforados, se hace una pequeña cirugía, lo que se hace es una incisión en el himen y listo, chao, se soluciona. Y si ya son tabiques vaginales transversales, se pueden hacer vía histeroscopía, ¿sí? En algunos lugares. Y obviamente el Rokitansky, dependiendo qué grado de agenesia o de malformación se tenga, hay pacientes que tienen úteros muy rudimentarios y tienen vaginas muy rudimentarias y se hacen cirugías plásticas con dilatadores, obviamente que acá no, pero existen. Ahora si ya hay agenesias totales, ya no hay mucho que hacer. Tampoco al no tener endometrio no va a proliferar, o sea, lo único que van a tener estas pacientes son la infertilidad, digamos. Bien, y el tipo 5, donde tenemos desarrollo mamario normal, pero el vello pubiano aumentado, ya estamos hablando de un aumento de andrógenos, aumento de LH, pacientes que se pueden presentar con oligo o anovulación, justamente por esta alteración, generalmente pacientes obesas, dislipidémicas, con hiperinsulinemias, acantosis nigricans, es la coloración negruzca que se genera en los pliegues, justamente muy característico de las pacientes que tienen insulino resistencia. Hirsutismo, ¿sí? Acuérdense que el hirsutismo es, digamos, la presencia de vello en zonas masculinas. Acné, seborrea, ¿sí? Alopecia, que es la caída del pelo, como sucede en el hombre, apneas nocturnas, quistes ováricos, justamente por el aumento de la LH. Fíjense que aumenta la LH por arriba de la FSH con una relación 2:1, ¿sí? Quistes ováricos por la hiperestimulación de la LH. Acuérdense que la LH lo que hace, actúa a nivel de la teca,
se sintetiza los andrógenos, llega a la granulosa y se transforman en estrógenos, ¿sí? Esto es lo que se llama la teoría de las dos células, porque son dos células distintas que actúan, digamos, para cumplir, digamos, un ciclo. Y generalmente son pacientes estériles o infértiles. Y estas pacientes pueden ser generalmente en tumores ováricos, sobre todo tumores de la glándula de Sertoli o de Leydig, que lo que hacen es tumores que hacen que se generen exageradas cantidades de andrógenos, y mucho menos frecuente otros tumores a nivel de Berger o otros tumores a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Fíjense que el androblastoma es un tumor de la célula Sertoli de Leydig, hirsutismo severo, alopecia androgenética, hipertrofia clitoridiana, aumento de la masa muscular, engrosamiento de la voz, ¿sí? Exacerbaciones de la libido, ¿bien? Mucho menos frecuente. Bueno, esto es un poco más o menos cómo se estudiaría en la primera etapa esta paciente que se presenta con amenorrea, ¿sí? Siempre vamos a dosar la TSH y la prolactina. Si la TSH está elevada, sospechamos un hipotiroidismo, tratamos el hipotiroidismo. Si la prolactina está elevada, ver cuál es la causa de la hiperprolactinemia. Generalmente puede ser a veces funcional, a veces secundaria a algunos fármacos, y otras causas pueden ser tumores a nivel de la hipófisis. Si está elevada, bueno, tratamos la causa de esa hiperprolactinemia, y si está normal la TSH y la prolactina, hacemos una prueba de progesterona. Si le damos progesterona a la paciente y la paciente menstrua, quiere decir que es positiva, quiere decir que generalmente hay un déficit de progesterona, se hace un tratamiento generalmente y esa paciente menstrua. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora no, profe. Bueno, vamos a ir con las amenorreas secundarias. Entonces, hablamos de amenorrea secundaria cuando la causa, sí, cuando son pacientes que tienen antecedentes de sangrado, ¿sí? Una mujer que haya menstruado previamente, pueden desarrollar una amenorrea secundaria que se define como la ausencia de menstruación durante 3 ciclos menstruales normales o durante 6 meses, en ausencia, obviamente, siempre descartar embarazo o cualquier causa fisiológica de amenorrea. Incidencia del 1 al 5% de la población, va a depender de la edad, de la zona geográfica, del nivel nutricional y nivel social. Y se hizo una clasificación en el 2010 un poco vieja, pero está buena, porque de acuerdo a las amenorreas secundarias también las vamos a clasificar para poder buscar la causa, si es a nivel central, a nivel gonadal, o sea, ovárico, o a nivel genital, o sea, uterino o vagino, ¿sí? A nivel central puede estar la causa a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófisis, ¿sí? O pacientes que tengan hiperprolactinemia, igual que la amenorrea que vimos recién primaria, ¿sí? Si es hipotalámica, también va a ser funcional o puede ser orgánica. Lo mismo que recién, pacientes que tengan estrés, que estén con hipercortisolemia, pacientes que generalmente están pasando algún mal momento en su vida, pacientes que empiezan a hacer actividad física exagerada, que no se alimentan bien, que tienen trastorno de alimentación. Obviamente todas estas entran dentro de la funcional, y si se descartan todas esas causas hay que ir a buscar la patología tumoral orgánica. Lo mismo pasa a nivel hipofisiario, ¿sí? Obviamente si una paciente con hiperprolactinemia, buscar la misma causa de hiperprolactinemia que vimos recién. A nivel gonadal podemos tener un fallo, que ya no se utiliza más el término de falla ovárica, sino que se habla de insuficiencia ovárica precoz, o buscar síndromes de ovario poliquísticos o otras endocrinopatías, y a nivel uterino o a nivel vaginal descartar también a nivel uterino otras causas de amenorrea, como pueden ser la patología estructural uterina o a nivel vagino. ¿Bien? Entonces, a nivel hipotalámica, a nivel central, vamos a tener orgánicas y funcionales. Exactamente, fíjense, las funcionales: pérdida de peso excesiva, ejercicio físico intenso, las psicógenas, ¿sí? Que entrarían, digamos, estas pacientes que están sufriendo algún tipo de estrés, iatrogénicas por algún fármaco que se esté administrando, exógeno, o idiopática, cuando no se encuentra ninguna causa explicable, hablamos de patología idiopática, ¿sí? Y orgánicas, déficits congénitos relacionados con la GNRH. Generalmente estas pacientes en realidad van a tener una alteración
primaria, no secundaria, lesiones malformativas del área hipotalámica, ¿sí? Tumores, lesiones destructivas como pueden ser infecciones, traumatismos, tumores o pacientes que hayan sido irradiadas a nivel del sistema nervioso central, también pueden tener una causa orgánica de amenorrea. Las hipofisiarias va a pasar exactamente lo mismo, las funcionales, secundaria, patología hipotalámica, o sea, en el nivel de arriba, o la hiperprolactinemia no orgánica, o sea, que tengamos una causa de hiperprolactinemia, puede ser un tumor o puede ser funcional, exactamente lo mismo, descartando que sea tumoral, buscar otras causas fisiológicas de hiperprolactinemia, y a nivel orgánica, defectos celulares y anatómicos, como puede ser el síndrome de silla turca vacía, adenomas, que son tumores benignos, hipofisiarios, enfermedades autoinmunes, post-cirugías o post-radiación a nivel del sistema nervioso central, que se lesionen estas áreas, ¿sí? Alteraciones vasculares, como puede ser el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan se da por una isquemia de la hipófisis, generalmente se da secundaria a un sangrado profuso, agudo, y generalmente es posparto, donde se produce un sangrado excesivo, entonces el organismo lo que hace es ahorrar, digamos, tratar de irrigar solamente las zonas vitales, como puede ser el riñón, el corazón, ¿sí? Y entonces hay zonas que entran, se vasocontraen, y es lo que sucede a nivel de la hipófisis, se genera una vasoconstricción a nivel de esta zona, lo que hace es que esta hipófisis se isquemie, y son pacientes que van a presentar una amenorrea. Entonces, ojo, cuando vayan a interrogar, y siempre, por eso es importante los antecedentes obstétricos, no les importa solamente si tuvo un parto y nada más, no, si fue el parto, ¿cómo fue su parto, señora? ¿Tuvo sangrado, tuvo una atonía, tuvieron que transfundirla? Porque eso, ustedes con el interrogatorio van a empezar a sospechar una causa como esta. Fíjense que las hiperprolactinemias, entrando un poco, pueden ser fisiológicas, ¿sí? Como va a ser en el embarazo, ¿sí? Como puede ser el sueño, el ejercicio intenso, el estrés, la estimulación mamaria, pueden generar aumento de la síntesis de prolactina. Iatrogénica, acuérdense de iatrogénica, este término es utilizado para explicar algo que es causa de, o generalmente, de una mala conducta médica. Por ejemplo, algunos fármacos antidopaminérgicos, como son la metoclopramida, que es el Reliberan, la ranitidina, la alfa-metildopa, los estrógenos, algunos opiáceos, ¿sí? Generalmente los fármacos que se utilizan en psiquiatría, todos esos causan hiperprolactinemia. Funcionales, ¿sí? Más o menos, que es lo que dijimos recién, cuando no hay una causa conocida. O pueden ser secundarias a patologías de la hipófisis o de la del hipotálamo. Pueden ser secundarias a hipotiroidismo, a insuficiencias renales crónicas, a cirrosis, a síndrome de ovario poliquísticos. Obviamente que puede ser secundaria a algún tumor como los prolactinomas, o pueden ser secundarias a cirugías, a cirugías o a infecciones del virus herpes zóster, que son infecciones a nivel del sistema nervioso central. Bueno, y ahora si nos vamos hacia la gónada, hacia el ovario, acuérdense que fallo no se utiliza más, se utiliza insuficiencia ovárica precoz, porque no es que el ovario falle, sino que empieza a ceder su funcionalidad, y pueden haber muchas causas, desde la insuficiencia ovárica precoz a tumores ováricos, o también iatrogénicos secundarios a radioterápicos o quimioterápicos aplicados en estas zonas, que va a hacer que esta paciente entre en amenorrea. Siempre descartar el síndrome de ovario poliquístico y otras endocrinopatías. Acuérdense que el síndrome de ovario poliquístico genera un estado de hiperestrogenismo y anovulación, y las pacientes generalmente se caracterizan por amenorrea, anovulación, acné, hirsutismo, ¿bien? Y descartar otras endocrinopatías, como pueden ser una hiperplasia suprarrenal congénita, que es lo que en esta enfermedad hay un déficit de una enzima, que lo que hace esa enzima es transformar los andrógenos en estrógeno y progesterona. Al estar ese déficit de esa hormona, se aumentan las concentraciones de testosterona, derivado de testosterona, y por eso las pacientes van a presentar signos principalmente de masculinización, como estamos viendo acá en la foto.
Otra enfermedad, otra endocrinopatía, que es la enfermedad de Cushing, que es una enfermedad de la glándula suprarrenal, que también hay un aumento de liberación de cortisol principalmente. Entonces, acuérdense que uno de los inhibidores del hipotálamo de la liberación de la GnRH era el aumento del cortisol. El cortisol, entonces acuérdense que puede aumentar en el estrés, aumenta el cortisol, y por eso es lo que explica que en el estrés son pacientes con amenorrea. Bueno, en esto tenemos una paciente que en la glándula suprarrenal hay una exagerada liberación de cortisol. Y a nivel central podemos tener alteraciones uterinas, ¿sí? Como puede ser un síndrome de Asherman, que es lo que vimos que son las cicatrices o las adherencias post raspados uterinos o miomectomía, son adherencias intrauterinas. Entonces eso generalmente causan una alteración en la proliferación endometrial. Entonces son pacientes que no van a tener su sangrado generalmente, o malformaciones uterinas como vemos recién. Síndrome de Rokitansky, de Morris, tabiques vaginales, himen imperforado. Bueno, esto es un poco más o menos de la evaluación diagnóstica de la amenorrea. Finalmente en la primera visita es importante hacer una buena anamnesis, un buen interrogatorio, un buen examen físico, descartar embarazo, descartar toda la patología funcional, toda la patología fisiológica, ¿sí? Cuando hablamos de la patología funcional, descartar el estrés, descartar el embarazo, descartar la anorexia, descartar la bulimia, todos esos trastornos, digamos, el ejercicio intenso. Se puede pedir un dosaje hormonal, obviamente, para más o menos empezar a evaluar o ver dónde tenemos, digamos, a qué nivel del eje hipotálamo hipoficiario gonadal tenemos la alteración. Obviamente que vamos a pedir una eco ginecológica para descartar malformaciones uterinas o vaginales, y podemos hacer un test de progesterona, porque acordémonos que si tenemos la hormona tiroidea normal, la prolactina normal, hacemos un test de progesterona y la paciente sangra, estamos hablando de un déficit de progesterona y tenemos rápidamente el diagnóstico, ¿ok? En la segunda visita, con el resultado de todo esto, vamos a tratar de orientar, ¿sí? Para tener algún buen diagnóstico, y una vez que tengamos el diagnóstico, ver el plan terapéutico de acuerdo a donde tengamos la alteración, ¿sí? Entonces, cuando vamos a interrogar a una paciente, mínimo, siempre es importante buscar la historia familiar, descartar. Obviamente vamos a ver la edad de la menarca de la madre, las hermanas, antecedentes de menopausia precoz, antecedentes de anomalías genéticas, enfermedades autoinmunes, ¿sí? Sobre todo diabetes, patología tiroidea, vitiligo, otras endocrinopatías, síndrome ovario poliquístico, enfermedad de Cushing, hiperplasia suprarrenal congénita, todo eso entonces nos va orientando generalmente, ¿sí? El fallo ovárico precoz, la insuficiencia ovárica precoz generalmente se da en integrantes de la misma familia. Entonces vamos a ir, ¿sí? Atando cabos de esta manera. Los mismos antecedentes personales. Fíjense que es importante el peso al nacer, cómo fue su crecimiento pondo-estatural en la pubertad, cómo fue su desarrollo de caracteres sexuales secundarios, porque si esto ya no, el peso al nacer, si tuvo un déficit o una restricción, ¿ok? O si fue un macrosómico, ¿sí? Estuvo expuesto quizás a un microambiente ya, y esto es lo que se llama la epigenética, y cada vez se estudia más esto, cómo se ha dado cuenta que muchas enfermedades ginecológicas secundarias, como puede ser el síndrome de ovario poliquístico, se tiene, digamos, de una programación desde el embarazo. Otra vez la edad de la menarca, qué antecedentes ginecobstétricos ha tenido, cirugías, abortos, legrados. Acuérdense, es importante descartar si ha tenido tratamiento con radioterapia o quimioterapia, si ha tenido antecedentes de infecciones graves a nivel del sistema nervioso central, o algún tumor, o alguna cirugía a ese nivel, enfermedades propias como la diabetes, de tiroides, enfermedades hepatopatías, ¿ok? Antecedentes, bueno, eso ya lo dije. Dentro de la historia actual, es importante establecer qué edad tiene la paciente, la historia sexual, métodos anticonceptivos, estilo de vida, ejercicio, hábitos alimentarios tóxicos, el estrés emocional, pérdidas importantes de peso en el último tiempo, fluctuaciones, si ha tenido galactorrea espontánea, cefaleas, alteraciones visuales, disminución de la capacidad olfatoria, pensando en alguna etiología tumoral del sistema nervioso central, hirsutismo, acné, sospechando causa a nivel ovárica, como puede ser un síndrome ovario poliquístico, ¿sí? O un tumor a nivel ovárico con aumento de la liberación, de secreción de hormonas
androgenizantes. Si tiene alguna patología actual, como puede ser el hipo o el hipertiroidismo, la diabetes, alguna enfermedad pélvica inflamatoria, trastorno del sistema nervioso central. Trastornos actuales como corticoides, acuérdense si está tomando corticoides, algún psicofármaco o antihipertensivos que pueden causar alteraciones. El examen físico, acuérdense que ustedes tienen que empezar a examinar a la paciente desde que entra a su consultorio, qué hábito tiene la paciente, cómo es su peso, cuánto mide, sacar un índice de masa corporal, ¿sí? Tomar la tensión arterial, el pulso, para ver que tengamos frente a una paciente hipertensa, cómo son sus caracteres sexuales, secundarios, para poder empezar a buscar o a dónde la vamos a colocar a esta paciente. Explorar la piel, descartar signos de androgenización, principalmente el hirsutismo, el acné, la hipertricosis. La hipertricosis es la consistencia del pelo, ¿sí? Que es mucho más grueso, es como la del hombre. Alopecia, o sea, caída del pelo a nivel el pelo de la cabeza. Acantosis nigricans, que es lo que yo le dije, que es un signo de insulinoresistencia. Examinar mamas para descartar galactorrea, exploración de los genitales para descartar que tengamos hipertrofia, como puede ser la clitoromegalia, o que tengamos un himen imperforado y hacemos rápidamente el diagnóstico de la amenorrea o ausencia de vagina. Exploración de genitales internos para valorar la correcta estrogenización y descartar patología uterina o ovárica. Esto lo vamos a hacer principalmente con una ecografía vaginal. Palpación abdominal o inguinal para descartar posibles hernias, acuérdense del síndrome de Morris, y posibles interrelación con otras glándulas, evaluando signos clínicos de patología tiroidea. Por ahí se puede hacer una palpación de la tiroides para descartar nódulos tiroideos, o suprarrenal como la enfermedad de Cushing. Esto es mucho más difícil. Las pacientes con enfermedad de Cushing tienen un fenotipo característico, también son pacientes de baja estatura, que tienen una obesidad central, tienen una fascia que se llama fascia en cara de luna llena, tienen justamente una fascia abotagada, redondeada, con obesidad central. Generalmente los miembros son delgados, tienen estrías rojo-vinosas en el abdomen, tienen hirsutismo y tienen amenorrea. ¿Bien? Una determinación hormonal basal que va siempre subbeta a descartar embarazo, hemograma, de función hepática, función renal, glucemia, más que todo para descartar enfermedades sistémicas, y obviamente un perfil hormonal básico, ¿sí? Donde vamos a medir la FSH, o sea, las gonadotrofinas. La 17 beta estradiol es la hormona que dosamos para descartar la insuficiencia suprarrenal congénita, que es lo que le expliqué más temprano. Vamos a dosar la prolactina y vamos a dosar las hormonas tiroideas, y la DEA sulfato, que es una forma de dosar los andrógenos. La ecografía ginecológica, obviamente, para descartar malformaciones uterinas. También se pueden contar presencia o ausencia de folículos, ¿sí? El test de gestágeno es lo que le comentaba, que se puede valorar. Se puede dar a la paciente estrógenos o progesterona, depende de lo que queramos dosar. Generalmente se hace la prueba con progestágenos, con progesterona, para producir, digamos, o estimular la hemorragia, ¿sí? ¿Cómo se indica? Se indica progesterona micronizada de 200 a 400 miligramos día, o un acetato de medroxiprogesterona por 5 días, ¿sí? Generalmente entre el segundo o el séptimo día siguiente la paciente puede o no sangrar. Si la paciente sangra, hablamos de un test positivo, o sea que hay un déficit de progesterona, y si hay un test negativo, si la paciente no sangra, es test negativo. Entonces lo que podemos hacer es dosar, digamos, los estrógenos, y se le administran preparados secuenciales con estrógenos, que pueden ser con anticonceptivos orales, ¿sí? Para proliferar el endometrio y que ese endometrio luego por deprivación pueda sangrar. Si la paciente sangra, quiere decir que hay un déficit de estrógeno, y si no sangra, va a haber que ir a buscar la causa, o sea, descartamos que sea la causa un déficit de estrógeno o progesterona, y hay que ir a buscar la causa quizás a nivel ovárico o a nivel del sistema nervioso central. Bueno, otros estudios que se pueden hacer son test de estimulación con GnRH, ¿sí? Se hace exactamente lo mismo, nada más que se da esta hormona para ver si esta GnRH estimula la hipófisis y de esta manera libera FSH y LH.
Otros estudios que se pueden hacer desde campimetría, la campimetría son estudios ya a niveles oculares, la histeroscopía para descartar malformaciones uterinas, estudios genéticos también se hacen en algunas pacientes que tienen muchas características fenotípicas de alguna enfermedad genética característica, ecografías renales para descartar malformaciones renales. Acuérdense que muchas malformaciones renales se van de la mano de malformaciones de los genitales porque derivan embriológicamente del mismo sector. Se pueden hacer desde citometrías óseas en pacientes que sospechan una insuficiencia ovárica precoz o una menopausia precoz. Se pueden hacer estudios, digamos, en resonancias, tomografías del sistema nervioso central para descartar tumores, entre otros. Bueno, desquemé el 8. Sí, profe. Gracias por tanta sinceridad. Bueno, ¿alguna duda? No, profe, pero tengo una consulta. Ahora Sí, como que lo tenemos muy fresco y bueno, no nos salen dudas, pero para sí. la próxima clase está bien que vamos a tener con otra profe, pero ¿va a usted para poder hacerle dudas antes del parcial? Sí, obvio, obvio. Siempre acuérdense que arrancamos con una pequeña parte de duda. Sí, obvio, obvio. Bueno, muchas gracias. Bueno, la clase de hoy básicamente, a grandes rasgos, lo que tienen que evaluar, primero diferenciar qué tipo de amenorreas tenemos, ¿sí? O sea, hay 3 grandes grupos que ustedes tienen que saber. Por un lado, la fisiológica, ¿sí? Obviamente el embarazo, la lactancia, ¿ok? El estrés, ¿bien? Y después las otras que son las causas, una amenorrea primaria, que dijimos que eran los pacientes que pueden ser sin menstruación a los 14 años y sin desarrollo de caracteres sexuales, o que tengan algún desarrollo de carácter sexual, pero a los 16 años sin menarca, ¿bien? O la secundaria, paciente que ha menstruado previamente y empieza con la amenorrea. Tanto en las primarias como en las secundarias, lo que yo quiero que evalúen, que piensen siempre que la causa puede estar a nivel del hipófisis, del hipotálamo, del hipófisis, a nivel del ovario o a nivel uterino o vaginal, ¿sí? Ese es el orden. Y siempre la causa puede ser orgánica o puede ser funcional. Lo más frecuente es que sea funcional, ¿sí? Que sea secundaria a estrés, secundaria a ejercicio intenso, secundaria a alguna enfermedad por ahí crónica, que tengamos un déficit de nutrición, ¿sí? Calórica. Bien, entonces una vez que descartamos toda esa causa, y bueno, vamos a ir a buscar otra, y que descartemos la causa estructural, que es lo más fácil de estudiar, con una ecografía descartamos que tiene una malformación uterina, por ejemplo, vamos a ir a buscar las otras causas, ¿ok? Y ahí vamos a ver sobre todo la causa a nivel déficit de estrógeno, un déficit de progesterona, que es lo más fácil de dosar o de estudiar, y siempre con un perfil hormonal básico, también nos va a ayudar a diagnosticar, ¿sí? De acuerdo al perfil hormonal también nos podemos ir a orientar a dónde está la causa, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, si tienen alguna duda, me quedo un ratito más. Y si no, bueno, nos vemos la clase que viene. ¿Mm? Profe, ¿el parcial va a ser múltiple opción? Sí. Yo no tengo dudas, Profe, chao. Chao, profe, gracias. Ya nos vemos. Chao, profe, ¿le puedo profe. hacer Profe, una ¿van a hacer consulta que no casos tiene nada que ver? clínicos? ¿Cómo? Yo preguntaba si van a hacer casos clínicos. En la... Sí, pueden ser que ponga algún caso clínico. Sí, por ahí siempre hago casos clínicos, pero siempre la respuesta es múltiple opción. Bueno, ¿se entendió el tema de hoy? No me están diciendo que sí por decir.
No, sí se entendió, profe, nada más que bueno, era bastante largo. Es largo, es largo. Sí, profe, se entendió. Profe, yo le quería hacer una consulta, pero bueno, no tiene nada que ver con el tema de hoy. O Sí. así lo nombramos. Es una paciente que llegó al consultorio, yo la vi ya cuando era la segunda consulta y tenía una FSH alterada, estaba aumentada. Ujú. Y no me acuerdo ahora bien cuán aumentada estaba, pero estaba aumentada. Y de la primera consulta a la segunda consulta había aumentado 5 kilos y estaba cursando aproximadamente las 15 semanas de gestación. Bueno, la licenciada le dijo que era mucho el aumento de peso, que se tenía que cuidar, bla, 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 no quedó más nada que eso. Al próximo mes vuelve esta paciente, se tenía que volver a realizar el análisis por las dudas que hubiese estado mal dosada o algo así, y no se lo había Pero, realizado. pero la FSH en el embarazo, ¿la han dosado? Perdón, la FSH no, no, nada que ver lo que le estaba diciendo. La Ah, yo FSH no digo, era. No, 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 perdón, me equivoqué. Me equivoqué de hormona. La hormona tiroidea, no me acuerdo ahora el nombre de la TSH. eh, la TSH, bien, se me confundió. Eh, la TSH, bien, y estaba aumentada, como le digo. Sí. Pasó un mes desde que se tenía que repetir el estudio, no se lo repitió porque se olvidó, pero después cuando se lo volvió a repetir el estudio y la derivaron a ginecología, la ginecóloga le dijo que era normal, Ujú. supuestamente. Pero después esta paciente se presentó de nuevo al consultorio y cuando le medimos la altura uterina, tenía con 20 semanas una altura uterina de término prácticamente. Ujú. Entonces, básicamente eso, o sea, ¿qué alteración puede traer al feto tener una TSH tan aumentada? Esa era mi consulta. Pasa que generalmente, a ver, el, no sé, primero qué TSH ha tenido, ¿sí? Porque si no la han medicado de entrada es porque no debe haber estado tan alterada, ¿sí? De todas maneras, Ujú. hay un límite de TSH que uno tiene en cuenta en el primer y segundo trimestre y otra en el tercer trimestre como límite para saber si la dosas o no. Generalmente, en el primer trimestre, más de dos se trata, se medica, y en el tercer trimestre generalmente se tiene más de 3,5, si está por arriba de eso también se trata. ¿Mm? Yo creo que me parece, no conozco el caso, pero por lo que vos me decís, mmm, el aumento, a ver, que tengas un feto de término, lo más probable es que tenga por ahí una diabetes gestacional que no haya sido diagnosticada, que una alteración de la tiroides. Obviamente que si tiene muy elevada la TSH, obviamente que hay que estudiar a esa paciente, hay que pedirle anticuerpo y descartar que tenga alguna patología autoinmune, obviamente. Generalmente el hipotiroidismo en el embarazo cursa principalmente con restricciones, con ese tipo de alteraciones, no Claro, una más. lo que a mí me pasó, disculpe, está ladrando justo el perro, pero bueno, lo que a mí me pasó, se me pasó por la cabeza, que lo que yo tenía entendido como hipotiroidismo congénito que podía tener, llegar a tener ese feto, era que una restricción, o sea, que la altura uterina en todo caso tendría que estar disminuida para edad gestacional y no aumentada. De Claro, hecho, tenía una altura uterina de 30 y claro. estaba cursando las 20 semanas. Por ahí, bueno, quizás se le ha pasado por arriba una diabetes gestacional, o por ahí eh, quizás no sé cómo han calculado la edad gestacional, capaz que realmente le están calculando mal la edad gestacional. No sé, habría que Por ver eco bien eso. precoz fue el caso, claro, o sea, básicamente mi duda era esa, y justo como el jueves está en un consultorio, quería sacarme la duda antes de ir, Claro. eh, para descartar ciertas cosas, o sea, porque siempre charlamos con las licenciadas los casos que vienen y las pacientes y se hace Fíjate como que, fíjate qué un presunto TSH, diagnóstico. fíjate qué TSH tiene. Pues, si tiene una TSH muy elevada, ojo ahí. Y no está siendo medicada y no la está viendo un endocrinólogo. Bueno, fíjate cómo tiene la PTOG. Sí, justamente ahora se la tenía que hacer por las semanas. Y fíjate que tenga una ecografía obstétrica y que tenga un Doppler también.
Y hay que ver que no está aumentado de tamaño, también hay que descartar otras causas, no sé, a nivel uterino, Sí, no un tenga poli. ningún, claro, un polidramio, que no tenga un mioma, bueno, nada, eso, que no sea un gemelar. Sí, lo mismo pensó la licenciada, capaz que era un gemelar y la ecografía no lo mostraba bien. Ha pasado, Pero ha pasado, ha pasado, ha pasado. Bueno, fíjate bien eso. bueno, muchas gracias, profe. Que De tenga nada. buena noche. Igual. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Si llegamos, o cualquiera, si llegan a desaprobar el parcial, ¿cuándo sería el recuperatorio? Qué buena pregunta. La idea es que no desapruebe nadie, porque generalmente los hago muy accesibles. O sea que si desaprueban es porque realmente no han estado en las clases o porque no han estudiado mucho, porque son muy accesibles, la verdad. Después, generalmente yo le evalúo, trato de hacer algún trabajo práctico entre medio para poder, digamos, también sacar la nota de ahí, pero si ahí desaprueban y voy a tener que tomarle un recuperatorio, lo tratamos de hacer ahí en las primeras 2 semanas para que no se vaya mucho y para que no sigas acumulando, no se sigan acumulando los temas, ¿ah? Quizás, profe. De nada. Nos vemos. Chau, chau. Chao.